Amigos, gracias por continuar con nosotros y bueno, damos continuidad a este tema del turismo, el ecoturismo, el desarrollo de estos polos turísticos que desde, bueno, cerramos el año hablando de eso, iniciamos el año hablando de eso y continuamos. Ecoturismo. Y continuamos justamente abordando este tema y tenemos nosotros el placer de que una joven inquieta de la localidad de Pedernales esté con nosotros a través de la vía remota, justamente para conversar de cómo se vive allí lo que desde este 2024 pues ha iniciado con un empuje, ¿no? Ya un poquito más afianzado y sólido, como digamos que el primer paso de una serie de anuncios que se venían haciendo. Nicole Corona, guía turístico, CEO de Jaraucos Tour y Glamping Jaraucos, está con nosotros de la vía remota gracias a la magia del internet y a partir de este momento conversamos de cómo se vive la llegada del turismo y de aquel primer gran crucero a Cabo Rojo y toda la dinámica que se ha desprendido. La transformación de toda una década. De todo lo que se ha desprendido de esta iniciativa. Nicole, muchísimas gracias por el favor de esta conversación. Bienvenida a New Horizons Review. Saludos, muchas gracias por la invitación. Para mí un placer siempre estar y participar con ustedes. Nicole, gracias. Un gusto verte de nuevo. Saludo a tu padre, obviamente a tu tía, ¿no? La doctora, que para los que no conocen, esa es una familia de Pedernales que tiene mucho arraigo, no solamente en aquella comunidad, sino también aquí en Santo Domingo, por el trabajo que hace toda la familia. Y tu papá, el cocodrilo Dundee de allá de la zona. Háblame, Nicole, esta llegada, o mejor dicho, ya la puesta en escena de la transformación de Cabo Rojo al recibir buques de gran calado de forma del tipo de crucero, no los buques que recibía antes o anteriormente, que eran los de la empresa Alcoa, y luego de eso entonces lo de Cemento Andinos, sino que ahora lo que estamos recibiendo son buques de turistas. ¿Esos turistas llegaron al pueblo de Pedernales o se quedaron todos allí en ¿cómo se llama el sitio? Cabo Rojo. Cabo Rojo. Es claro. O Cabo Rojo. Cabo Rojo. No, déjame te cuento que la provincia completa tuvo una gran participación y de hecho, dentro de las rutas que se le ha ofrecido a esos cruceros, están los City Tour dentro de la provincia, para que puedan venir, conocer parte de nuestra cultura, nuestra historia y también llevarse una que otra cositas. Sí, pero cuéntame, ¿qué ha pasado? O sea, ¿cómo tú entiendes que tienen, tú sientes que eso va a tener un genuino impacto en la comunidad y de qué manera? Dame detalles, por favor. Definitivamente sí habrá un impacto económico. De hecho, anteriormente yo había dicho que la juventud de Pedernales necesitaba para creer en este nuevo proyecto turístico del que tanto se ha hablado y del que tanto se viene hablando y el que ya está puesto en marcha, que la juventud de aquí necesitaba un pequeño empujón o una pequeña motivación, porque años atrás, cuando el pueblo se quedó sin minerías y sin cementera, que era la fuente principal económica que sostenía la provincia, la provincia cayó mucho a nivel económico y muchos de los jóvenes que son de aquí tuvieron que emigrar a otras provincias para poder subsistir y mantener sus familias, así sea desde otro lugar. Entonces, con la llegada del crucero, aunque ha traído mucha polémica y muchas cosas, sí, en este primer crucero, en esta primera etapa, sí se sintió una participación masiva de lo que es toda la provincia, en cuanto a guías turísticos, participación, manos de obra y todo eso. Y en ese caso, Nicole, que bien planteas, la comunidad recibió, digamos, ¿no? esta primera ola de estos turistas o estos visitantes, ¿no? que llegan por este puerto de Cabo Rojo. ¿Qué ofrece Pedernales a estos turistas? ¿Cómo se sumó la comunidad cuando la gente llegó a este City Tour? ¿Qué ofrecía la comunidad de Pedernales de mano de obra, de servicios? ¿Qué encontraron? Mira, desde el inicio, cuando se anunció el desarrollo turístico para Pedernales y la región sur, llegó el Infotel, llegaron otras instituciones a capacitar a la población para que estuvieran preparados para momentos como este. Bueno. El inglés,
que el curso de hotelería y turismo, de guía turístico, de creol, francés, entre otros cursos. Entonces, toda la mano de obra que se utilizó en cuanto al servicio para recibir a esos cruceristas fue toda de Pedernales. Todos los guías fueron todos pedernalenses, bilingües, no bilingües. Entre los que trabajaron dentro de los bares que están dentro del puerto de Cabo Rojo también fueron de Pedernales. Y toda la provincia sí se integró. Y el impacto que va a tener, según veo y vi el primer crucero, va a ser enorme. Tenemos un buen augurio. Qué bueno, excelente. Fuera de lo que serían, ¿cuáles serían, tú entiendes, las repercusiones a mediano plazo? ¿Ya tú sientes que va a haber, digamos, un desarrollo de otras industrias y subindustrias alrededor de dicha iniciativa? ¿Tú sientes que se van a construir hoteles allá en la zona, que se van a habilitar, por ejemplo, áreas de restaurantes, de otras actividades concatenadas? El sector agropecuario, hay cierta dinámica. Llegar un poquito más atrás. Cuando yo inicié con las excursiones, que fue en el 2018, que estuve en Santo Domingo, aquí habían unas 350 habitaciones, no más. Los pedernalenses han podido y han dado la batalla y han construido pequeños moteles, restaurantes, entre otras plazas. Ahora bien, obviamente en Cabo Rojo sí está la propuesta y se están construyendo ya unas 3.000 habitaciones en la primera etapa. La mayoría de los obreros son todos dominicanos y tenemos otra ayuda de mano extranjera y profesionales que vienen de otras provincias. Si hay repercusiones, sí lo habrá, porque desde el inicio se ha anunciado un turismo, un modelo de turismo ecológico y de bajo impacto. Pero hay que ser consciente y no se puede ocultar la verdad. Si uno echa un chin la página a la izquierda, no hay turismo masivo sin impacto ambiental. Y obviamente, todo lo que se está haciendo en Cabo Rojo, esos grandes hoteles y infraestructuras, el pedernales se va a beneficiar porque va a tener empleomanía, pero no son los propietarios. Esa es una parte que yo veo negativa, pero que ya eso quedó en manos del Estado. Y precisamente eso que tú planteas del impacto que necesariamente debe tener en el ecosistema, veíamos recientemente cómo en Palacio organismos puntuales firmaron, parte incluso de la sociedad civil, firmaron un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente para la preservación de estos espacios y de hecho de reservas, como en el caso de Pedernales, que es una biodiversidad virgen en su gran mayoría todavía y que con este desarrollo necesariamente se ve impactada. ¿Qué entiendes tú que puede suceder a partir de ahora? Si bien va a haber un impacto, ¿es un impacto de preocupación o es, digamos que, bueno, es el daño colateral de desarrollar la provincia? Definitivamente sí, no voy a decir que no, cuando conozco la realidad. Pedernales es 70% de área protegida, de hecho pertenece a la única reserva de la biosfera de la República Dominicana, conformado por el Parque Enriquillo, Lago Enriquillo, Parque Jaragua, que es de Pedernales, y la Sierra de Bauruco, que como ya ustedes saben, se comparte con Haití y otras dos provincias que son Barahona e Independencia. Entonces, como mencioné hace un momentito, no hay turismo masivo sin impacto ambiental. Ahora bien, ellos tienen una planificación para poder contrarrestar eso, que van a tener planta de desechos sólidos, que planta de tratamiento, que reciclaje y todo eso. Todavía no ha llegado el momento de que eso tenga que ponerse en marcha, porque los hoteles todavía no lo han terminado, están en proceso de construcción. Con lo del crucero y demás, anteriormente hubo una polémica hace unos años, porque las barcazas que llegaban a retirar la bauxita, esa bauxita caía a la playa, que si tenía un impacto dentro de los corales y la pesca, pero la problemática simplemente se está sumando ya lo que ya hay, que no hay un control de pesca, que no hay un control de veda, que aunque se estipule en periodos las temporadas de veda, no siempre se lleva al pie de la letra, no porque las autoridades no estén al pendiente, sino porque siempre la gente busca cómo delinquir.
Entonces, sí habrá un impacto. Ahora, depende de nosotros, los comunitarios, y depende de las manos de obra privada y de esos hoteles, el ello poder cumplir lo que se ha estipulado en esos contratos que dan el permiso y cierran las negociaciones con pautas que tienen, que lo hacen ellos responsable de sus desechos sólidos y de poder colaborar con el medio ambiente para preservar lo que ahora mismo se le está ofreciendo a ellos, que es una zona completamente virgen. Y cuéntame el tema del aeropuerto. ¿Por qué entiendes tú que lo están moviendo de la zona donde originalmente se encuentra, verdad? Porque ahí hay un aeropuerto que lo utilizan hoy en día, creo que solamente las Fuerzas Armadas, hacia otra zona en Oviedo. ¿Cómo ve la comunidad ese traslado? ¿Entiendes tú desde el punto de vista estratégico que ese es un movimiento correcto? Porque yo tengo posiciones encontradas con respecto a eso y quisiera saber la opinión de ustedes, si eso es algo que ustedes han debatido. Mira, la construcción de un aeropuerto trae muchos temas de investigación, ya sea por la señal, por la casa de control y todo lo demás. Entonces, lo que se ha escuchado, que no sé qué veracidad tenga esa información, es que el asunto por el que se movió el aeropuerto, se estipuló hacer el aeropuerto en Tres Charcos, es por un asunto de señal y terreno, porque necesitaban un terreno donde la señal fuera como más fuerte que en Cabo Rojo para la que está de control. Ahora, con lo que yo nunca estuve de acuerdo, que se mencionó, no sé si tampoco tiene veracidad, es que se podía habilitar el aeropuerto de Barahona. Y una de las cosas que dentro del ámbito turístico yo digo es que es totalmente, no voy a decir imposible, pero es contradictorio crear un aeropuerto que no quede a 3 horas en Barahona para que una persona después que pueda tomar un vuelo 6, 7, 8 horas, dependiendo de la localidad donde se encuentre, tener que tomar un transporte terrestre para llegar a Pedernales. Entonces, ese tipo de ubicaciones se hacen a través Y de los de, levantamientos que ellos hacen, ya por el tipo de terreno, que no sea arenoso, que no sea fangoso, o también por el asunto de la señal. y del aeropuerto de María Montés en Barahona a Pedernales, tú dices que se toma 3 horas. Pero imagínense que Barahona y Pedernal está a 3 horas. Ahora, dependiendo de la velocidad en la que manejen, porque les recuerdo Así es, Garrido, que llega en hora y media. el trayecto más difícil no es de Santo Domingo a Barahona. El trayecto más difícil para llegar a Pedernales siempre ha sido Barahona a Pedernales por la cantidad de curvas que tiene, además de la distancia. Y el tema de infraestructura vial, justamente, Exacto, y yo Nicole, te iba a decir eso. Y no sería más interesante, ahí ya te dejo para que seas tú que me lo describas, habilitar una carretera nueva que, por ejemplo, potencialice toda esa zona de Polo, Las Auyamas y todo lo que está en el camino. atravesar. Claro, porque la carretera ahora mismo es totalmente periférica al mar, ¿no? Y por eso Sí. es tan larga. Pero si yo pudiese hacer una ruta recta, probablemente sería más corto y ya yo entonces el aeropuerto de Barahona, la comunidad de Barahona, la ciudad de Barahona y la provincia de Barahona, más la provincia de Bauruco, que es la provincia más pobre del país, la estaría potencialmente dinamizando si lo que hago es construir una carretera y no tener que construir otro aeropuerto. ¿Qué tú entiendes? Yo entiendo que no sé, no, o sea, no digo que sea así, que como se están construyendo ya los hoteles de Pedernales, que se ha puesto en marcha el Port Cabo Rojo para recibir los cruceros, que ya de hecho fue el día 4 de este mismo mes. Entonces, ellos, la vía más rápida para poder avanzar a la medida de lo que se ha dicho, de lo posible, es seguir utilizando esa ruta. Pero no se ha descartado, y me parece que sí está en planificación, hacer una carretera que une Polo, Barahona, Puerto Escondido y toda esa zona. Totalmente. Y que justamente Entonces, Que es la ruta, que es parte de la ruta donde se hace anualmente la ruta, el rally fronterizo. el rally y la frontera, ¿no? y Sí, que de hecho lo ha dicho el propio Estado, el propio gobierno lo ha señalado recientemente con la inauguración de otra carretera próximo a Baní, la carretera de Baní justamente, y que No, había no hablado, hable de la circunvalación de Baní. han hablado de que es el tiempo del sur, que llegó el tiempo del sur y que toda esa carretera, toda esa estructura vial, pues se va a continuar desarrollando. O sea sí. que
toda esa estructura vial se va a continuar desarrollando según lo que nos dicen y lo que nos anuncian nosotros los pedernales. Pero también hay que entender que es un proceso y Mira, que Punta Cana, para llegar a ser Punta Cana le tomó, según su historia, 50 años y todo eso se va desarrollando poco a Sí, poquito. pero Entonces, lo que yo entiendo es que esa infraestructura que se está utilizando y es la que se está remozando ahora mismo, porque se está trabajando en toda la infraestructura del sur, pero ya en la que está hecha, es para que en lo que se va desarrollando esa carretera que nos acorta el trayecto de Barahona a Pedernales, es poder seguir dinamizando la economía con los trabajos dentro de la provincia, ya sea los trabajos de construcción como también los trabajos turísticos, que ¿y los son los precios? Sí, pero servicios que todo el el turismo aeropuerto compone. están planteando hacerlo en Oviedo, ¿no? ¿Cuál es la distancia de Cabo Rojo No a escucho. Oviedo? Son 30 kilómetros, 37 kilómetros me parece, si no me equivoco. 36. 36 kilómetros. Y de Sí. María Montés a Pedernales, a Cabo Rojo son 126 kilómetros. Sí, una hora. Imagínate. Claro, Una hora. pero por eso yo te digo, o sea, me No, interesaría una hora si conocer. fuera un camino recto, porque recuerda que el camino es curvas y subidas. Entonces, por más que uno quiera No, no, acelerar, no. no se puede, también el tránsito. No, no, no. Muchas de esas carreteras que se están habilitando ahora se están tratando de poner doble vía. No, yo estoy de acuerdo en que la ruta actual, que es periférica al mar todo el tiempo, alrededor de toda la península, ¿no? De Barahona, es una ruta muy larga, que a pesar de ser apenas 126 kilómetros, te toma 2 horas y 40 minutos, 3 horas. Exactamente. Lo que yo me planteo y quisiera, vamos a tener que invitar a un experto, sobre todo en el tema del terreno y de los costos, a un ingeniero experto en carretera, para que nos plantee los costos de tú decir, mira, vamos a hacer, porque el Estado va a tener que comprar terrenos Claro, en y Oviedo. dinamitar lomas. Y no, va a tener que comprar terrenos en Oviedo y van a tener entonces que construir un aeropuerto nuevo en Oviedo a 40 kilómetros, 35 kilómetros del polo de Cabo Rojo y a más de ahí de Pedernales. O sea, porque de Cabo Rojo a Pedernales hay Sí. que 30 kilómetros más. Nicole, No 30, hay unos 10 kilómetros. 10 kilómetros. Desde el puente de Cabo Rojo a Pedernales. Ah, del puente de Cabo Rojo, sí, pero de donde Sí. está más o menos el muelle y ese tema, un De donde poco está el más. muelle hay unos 15 kilómetros. 15 kilómetros, ok. Entonces son 45, 50 kilómetros de distancia de lo que sería ese aeropuerto. La pregunta mía es, ¿no vale más la pena, si ya tengo un muelle, si tengo buena carretera y tengo un aeropuerto, que es el aeropuerto María Montés, lo lógico sería habilitar y construir y facilitar ese aeropuerto? Porque si de ese aeropuerto a Pedernales, haciendo una carretera nueva, yo lo manejo con 100 kilómetros, 120 kilómetros a Pedernales, pero por una carretera buena, la posibilidad de que le estoy dando a todas esas comunidades adicionar al aeropuerto son extraordinarias y no estoy seguro que la otra opción es la más viable, pero bueno. Ahí habrá que ver qué es lo que están mirando en el plan de gobierno de Mira, la presente administración. viéndolo en el plan de distancia a aeropuerto, yo considero que como el polo principal, aunque se está hablando del desarrollo de la región sur, es Pedernales, específicamente Cabo Rojo. Yo entiendo que sí tiene sentido el que él se pueda construir ya el aeropuerto a unos pocos kilómetros de Cabo Rojo. ¿Cómo? Porque no es lo mismo manejar ¿Y unos entonces por 50 qué no se kilómetros maneja el que manejar aeropuerto? 126. ¿Y por qué no Después se de maneja bajar el de un avión aeropuerto de 8 dentro? horas. Nicole, entonces, ¿por qué no manejan el propio aeropuerto de Cabo Rojo? Entiendo que debe ser por un asunto extraoficial, ya que ese aeródromo fue con fines y ha sido siempre con fines de la Marina, de la Aeronáutica de la República Dominicana. No, porque lo utilizaba la Alcoa. La Alcoa fue que lo construyó, no fue el ejército Sí. dominicano. Ajá, y luego ya se quedó, porque todo eso fue, según tengo entendido, fue con fideicomiso, o sea, Alcoa construyó, pero el terreno siempre siguió siendo del Estado. Del No, Estado. estamos de acuerdo. Lo que te quiero decir que una empresa en aquel momento lo utilizaba, lo habilitaba. Si el tema es tener un aeropuerto cerca, el grueso de los hoteles de Punta Cana está al lado del aeropuerto de Punta Cana, porque Capcana, Punta Cana como destino, como consorcio hotelero y una parte importante de los hoteles de ahí de Bávaro están apenas a 5 o 8 kilómetros del aeropuerto en sí. Entonces,
Si el tema era ese, bueno, pues entonces habilítame el aeropuerto de Cabo Rojo y luego viabilízame el aeropuerto María Montés. No me crees uno intermedio a 30 kilómetros de distancia. O sea, no sé, yo como que no entiendo el por qué, porque el bendito aeropuerto María Montés siempre lo hemos tenido como un lugar que debería tener. Hay que investigar porque se especulan muchas cosas. O sea, no estoy diciendo que esta información tiene veracidad, sino lo que se escucha en la provincia, porque de hecho hubo una pequeña polémica cuando personas de Barahona decían, pero ¿por qué si aquí hay un aeropuerto, exacto, se va a construir en Pedernales? Claro. Y lo que se dice, no sé la veracidad, habría que, como usted dijo, invitar un conocedor del área de los terrenos y de la construcción, que el terreno de María Montés no estaba apto para recibir, para las operaciones masivas que se están esperando para el nuevo aeropuerto que se va a construir en Pedernales. Bueno, la risa, hombre. Esa risa tiene muchas no tengo la veracidad de esa noticia, pero sí es lo que se ha especulado aquí y lo que se ha manejado dentro de la sociedad en sí, y los compueblanos. Yeah. Nicole, esta semana justamente el Congreso de la República declaró Pedernales como provincia ecoturística y también se habría dejado conformado el Consejo de Desarrollo Ecoturístico de Pedernales. ¿Qué impacto ha tenido esto allí en la localidad? El turismo interno, que también es importante y que se ha estado atrayendo incluso con un vuelo doméstico para que la gente vaya y conozca la zona, los precios allí, cómo se han incrementado a raíz de estos movimientos para el ciudadano local que también está allí comprando en el supermercado, en la pulpería, la dinámica, cómo se ha ido después de todo esto. Mira, lo que se ha podido notar es, aquí los precios todos son manejables. Cada establecimiento tiene el precio según la tipología y los servicios que brinda. Ahora, el turismo en Pedernales siempre ha sido ecoturismo. Hay que ver, o hay que luchar, o queremos que siga siendo ecoturismo después de la hotelería masiva o de resort que se está implementando, porque si te fijas, los pequeños hoteles de Pedernales, ninguno pasa de 20 o 25 habitaciones, los de ahora, porque anteriormente, cuando se venía un grupo masivo de 50, 40, 30 personas, teníamos que buscar un hotelito al lado de otro, porque ninguno pasaba de las 10 o 15 habitaciones. En cuanto a al restaurante, ahí ve, los alimentos también eran productos que no tenían mucho tiempo de refrigeración, que era 1 o 2 días en la nevera porque se consumía al instante. Las excursiones, bueno, el señor Francis Garrido tuvo una experiencia con nosotros, también se manejaban así. Y los que somos del área de turismo, tratamos de que los desechos sólidos sean menos, que lo plástico y todo lo demás. Tratamos de rehusar, porque en los últimos años también se nos ha hecho en la sociedad mucho hincapié en el reciclaje, que en el cambio climático, que en la contaminación. Y desde antes ya, Pedernales era un polo ecoturístico, que entiendo que por eso la medida y la forma de decretarlo ahora, polo ecoturístico. Claro. Bueno, Nicole, definitivamente vamos a organizar a través de New Horizons Review una nueva avanzada hacia Pedernales. Viste, Nicole, ya se me armó el viaje para Pedernales. Sí, sí, sí. Claro que sí, yo lo recibo con mucho gusto. Para mí un placer que ustedes nos visiten y que puedan compartir. Voy a tratar de aterrizar en el María Montés, alquilar un barco allí, ¿verdad? Para que me lleve por el mar y poder atracar en Cabo Rojo. Y que me reciban allá con bombos y platillos. ¿Tú crees que el presidente va a recibirnos? No sé si usted tiene su yatecito, pero aquí ya hay dos clubes náuticos, de los cuales podría investigar para que si usted quiere ser parte de ellos. Tiene cara de gente que tiene yate, ¿verdad? Quisiera acompañarte. De todos modos, cuando ustedes vinieron con nosotros, fuimos a Cabo Rojo, fuimos a Playa Cuchi y fuimos a Bahía de las Águilas. Sí. Hay otras playas que usted dejó por fuera, así que cuando usted guste, venga y hacemos el recorrido completito. Y a Los Mulitos, fuimos al río Los Mulitos. ¿Cómo se está manejando eso con el tema de... ¿Cómo la comunidad haitiana en Pedernales, tú sientes que ha crecido? Yo le iba a decir eso, que quería una pregunta incómoda, porque quería saber cómo se está manejando el tema de la seguridad, porque es una realidad, Nicole. No solo seguridad, sino sencillamente la migración. El tema migratorio también. Mira, gracias a Dios, Pedernales mantiene una relación pasiva con Haití.
De hecho, cuando se escuchan tantas incidencias en otras provincias fronterizas como Eliapilla y esos Dajabón. lugares, la gente siempre se asusta y dice, no, que no pueden ir a la frontera, pero cuando llegan a Pedernales es completamente diferente, porque siempre se ha mantenido una relación de armonía. No digo que pasen una que otra cosa, que ok, es muy raro cuando sucede, pero tenemos la ventaja de que tenemos un mercado binacional y que tenemos una relación, eh, digamos que una relación diplomática muy buena. Y cuando de hecho tenemos mano de obra haitiana, en su mayoría, su gran mayoría, puede que venga y trabaje en el día y vuelva y se va a su territorio nacional haitiano. Lo que están debidamente documentados, claro está. Porque aquí sí es verdad que anda siempre rotando las autoridades de migración. Bueno, Bueno, pero nosotros vimos un Duarte vestido de Danilo allá así en el 18 Ah, cuando sí, eso fue fuimos. en la gestión, sí, sí, yo recuerdo. Todavía está ahí, Todavía está que ahí. se le todavía dicen el está Dani ahí. Lubarde, no sé. Ay, Ay, Dios Dios mío. mío. No, te estoy diciendo, es un mundo muy interesante el que se vive en esa zona, pero Nicole tiene toda la razón en el sentido de que lo que menos nos sentimos fue amenazado en ningún sentido. O sea, literalmente, prácticamente amanecimos en la playa tocando música con su papá, el Cocodrilo Dundee del sur, y todo el equipo de Jarauco, y en una fogata preciosa. O sea, ahí uno no se siente en ningún sentido con ningún tipo de amenaza, de peligro, para nada. Edgar, ahí si no Todo te lo invitó Mira, contrario. y él. desde ese entonces se ha reforzado la seguridad de todo lo que es la frontera. De hecho, todo el camino que llega hasta el río Mulito y pasa a la Manigo, a los arroyos que son en la zona agrícola de la Sierra de Bauruco, todo eso está militarizado, que aún se ha reforzado mucho más la seguridad para nosotros como también para los vecinos. Sí, Excelente. inclusive tú estás ahí en el río, los mulitos, como dice Nicole, y llega un momento que ella te dice, no, ya estamos en Haití. Sí, sí, ¿Cómo sí, así? sí. Espérate, un paso Eso atrás. es la confluencia del río Mulito Ujú. y la temperatura del agua incluso es diferente. La temperatura del río Pedernales, que es el que divide, la que se ve en el mapa, y el río El Mulito, que nace en la Sierra de Bauruco del lado dominicano, se unen, pero la temperatura del agua es completamente diferente. La del río es fría, 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 y la temperatura del río Pedernales es el agua un poquito más a temperatura ambiente. Y eso es pero el río Pedernales está del lado de Pedernales, ¿no? Sí, claro. El río Pedernales es de los dos, porque es el mismo río que divide en El el Azuey, tratado del lado de las ellos. dos naciones. Ellos le llaman Azuey, creo que le llaman, no. De este lado ellos tienen una parte que le dicen Tizumbí. Tizumbí. Sí. Ok, pero entonces tú dices que el agua es más cálida de la parte que viene de Haití o aún siendo el río De la Pedernales de la parte que parte viene dominicana. dividiendo la frontera. Ahí es más caliente, ¿no? Más Sí, el cálida. agua es más cálida. Bueno, yo creo que yo hice la prueba con ustedes. No recuerdo, honestamente. Ah, Pero pues tiene que volver. no lo dudo, no lo dudo para nada porque yo he estado en la frontera y literalmente cuando uno camina un poco hacia territorio haitiano, la diferencia en temperatura es abismal, es impresionante. O sea, y la zona de la frontera, en Jimaní, Claro. Elías Piña, es muy caliente. En Pedernales Sí, no ese es es muy tan caliente. caliente, muy ¿No? árido. Sí, es Sí. Son demasiado desiertos. árido. En Pedernales no se siente tan caliente, honestamente, pero igual la temperatura es cálida. Es cálida. Bueno, Nicole. Pedernales tenemos la ventaja de que tenemos un microclima completamente diferente a todo, porque de pasar de 30, de una temperatura de 32 grados y manejar a unos 20 kilómetros desde la provincia hasta Ceitillar, que ni siquiera se ha llegado al hoyo de Pelempito, y ya llegar a una temperatura de 16, 17, Wow. que Wow. ahora en este mes estoy segura que puede bajar incluso a 10 y 12 grados la temperatura en Pelempito, es completamente es una experiencia gigante. Igual como que estar aquí y irse a la parte montañosa, que es donde yo tengo ahora mismo el glamping. El río no pasa a unos 200 metros detrás de la propiedad y el clima es completamente diferente. Se cambia de una forma tremenda, que Bueno, ¿Y por qué es? eso es que tenemos el segundo mejor café de la provincia, del país, porque se da en un microclima muy diverso. Y que justamente eso es lo que estamos entre todos, incluso aquí a la distancia, tratando de que se preserve, ¿no?
porque Exactamente. justamente es lo que no podemos Lo que nos permitir preocupa. que se maltrate, porque al final todos perdemos, ¿no? Y que justamente, Nicole, mirando parte del contenido que ustedes tienen en sus redes sociales, estas imágenes de los cenotes, que tú dirías, pero vean que esto es Tulum, no, esto es allí en Pedernales, Eso es en justamente, Pedernales. que estos atractivos que nosotros vemos en otros destinos del Caribe, pues nosotros lo tenemos aquí en este pedacito de tierra que sin duda es uno de los más diversos a nivel de ecoturismo y de turismo, ¿no? Porque tenemos de todo, no importando donde nos ubiquemos en la isla. Pedernales tiene de todo, desde montañas con 6 tipos diferentes de bosques, incluyendo el bosque de pino, bosque de neblinas, bosque de hoja ancha, bosque húmedo, hasta las playas más exuberantes de toda la isla. Porque venir a Bahía de las Águilas, eso es un sueño. Pero fuera de Bahía de las Águilas está Lanzasó, está la playa natural de Timanjé, Cabo Rojo, Playa Cuchi, Rabijunco, otras playas, Bucanyé, que es la playa de aquí de Pedernales, que es también una maravilla, y llegar al río Mulito con un agua con una temperatura tan diferente, porque el agua es completamente fría y cristalina, y que fácilmente, ya cuando son las 2 de la tarde, 3 de la tarde, tú crees que son las 6 de la tarde, por la vegetación tan inmensa que se encuentra allí. Bueno, Eso es lo que hay que preservar. precisamente. Nicole, Exactamente. muchísimas gracias por esta delicia de conversación. Definitivamente hemos aprendido entre todos bastante de Pedernales y bueno, pues esta tribuna queda abierta para lo positivo y para lo denunciable. Así que aquí estamos, ¿no? Bueno, definitivamente. Bueno, yo a su orden como siempre. Y vamos Y a, esperando que me hagan pronto esa visita para que conozcan este paraíso antes de que nos arropen los ay, visitantes. ay. Es el pedacito que me preocupa. Ay, qué forma de la cerrar. forma como ella lo dice. Digo, Ay, ¿tú te- qué tú te forma fijas? de cerrar, Dios mío. Por Ese es eso el que término. Pedernales es demasiado bonito. Todo el mundo, o sea, no hay persona que pueda ver un audiovisual o un archivo multimedia visual que no diga yo quiero ir ahí. Porque Así. Pedernales, además de sus polos, que es un polo turístico, que sus tremendas playas, montañas y ríos y los cenotes, también es la calidez de las personas y la atención de los mismos. Y ese sazoncito en la gastronomía que no lo van a encontrar en ningún otro lugar. Aquí se come un lambicito guisado, buenísimo. Bueno, señores, con ese problema con cierre Nicole, ¿eh? de motivación, definitivamente, ustedes vieron ahí en su camiseta, tiene el nombre de la agencia Jaraucos Tours. Ahí está Nicole Corona para, bueno, recibirles y como ustedes ven, presentarles a Pedernales por dentro. Gracias, Nicole, por el favor de esta conversación y gracias a todos los que han estado con nosotros también durante esta jornada, Ya acompañándonos ustedes saben. en esta conversación de la voz alternativa de la comunidad educativa New Horizons Review. Será hasta la próxima semana. Un placer.